Hola, ¿me escuchan? ¿No? No. ¿Qué me dice? Estás aquí. Dámelo que ya. Hola a todos, gracias por conectarse. Estamos aquí con Jorge Baradit, escritor y gran divulgador de la historia, de una visión popular de la historia, y candidato constituyente por el Distrito 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Hoy estamos viviendo un momento histórico para redactar una nueva constitución para Chile, y todos los actores de la sociedad tienen algo que aportar. Por eso hemos abierto esta ronda de conversaciones con representantes de distintas esferas de la sociedad. Hoy es el turno de la ciencia, así que estaremos analizando de qué manera la comunidad científica puede aportar en el debate para esta nueva constitución. Nos acompaña hoy José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas y gran divulgador de la ciencia con sus libros Somos polvo de estrellas, Eclipses y Marte. Buenas noches, doctor Massa. Wow. Estamos con problemas logísticos, parece. Doctor Massa, ¿me escucha? Yo te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? Yo no lo escucho a usted. Wow. Espera un poco. A ver, vamos a ver qué pasa. Usted, Jorge, yo ¿tú lo escucho bien, ¿eh? Yo lo escucho bien. Soy yo la que está con problemas. Bueno, démosle, sigamos adelante entonces. Buenas noches, doctor Massa. Buenas noches, Jorge. Bueno, Hola, queríamos... Soy yo la que está con acá problemas, pero démosle de todas formas. Quería primero, bueno, contar que vamos a tener otro panelista después, porque el otro panelista que es Diego Mardones, que también es candidato constituyente por el Distrito 11. Entonces vamos a estar más tarde con él, nos vamos a conectar cuando terminemos la segunda ronda del panel. Profesor Massa, para comenzar, ¿cuáles son las necesidades del desarrollo de la ciencia en Chile? Queríamos primero para empezar a armar la conversación con Jorge. Ya. Sí, bueno, la pregunta esa da como que te la respondiera en una larga conversación. Mira, en realidad la ciencia en Chile es una especie de milagro. Esto es como, yo diría que es como el desierto florido. Ha ido brotando, tiene colores muy, muy lindos. Ha brotado un poco por casualidad, un poco porque ha habido alguna gente con una visión distinta. La ciencia partió en Chile, bueno, si uno va para atrás, uno podría llegar hasta no sé, por Lautaro y Caupolicán, bueno, a lo mejor alguno de esa época también hizo algo de ciencia. Pero en el siglo XX, y hay algunos pioneros, de los cuales se me ocurre un nombre que ya lo comentaré en particular, pero es en medicina donde una serie de gente muy distinguida se da cuenta de necesidades muy concretas y aparecen gente como entre otros, el doctor Croxato, el doctor Luco en la Universidad Católica, el doctor Jorge Mardones Restat en la Universidad de Chile, que empiezan a hacer ciencia y empiezan a hacer investigación de verdad en los años 30, 40, 50, pero donde las universidades en general, la Universidad de Chile en Santiago, la Universidad Católica, tenían profesores que eran profesores que uno hoy día podría llamarlos profesores taxi, no sé si iban en taxi o en micro, pero que llegaban a la escuela, dictaban una clase y se iban a lo que fuera que sea, pero no habían académicos de jornada completa en las universidades. Entonces, la ciencia en Chile empezó como una actividad de visionarios que vieron que era muy importante, que el país tenía que reflexionar sobre temas que no son propios, que son temas de aquí, la medicina. Bueno, ahora estamos viendo en la pandemia lo importante que ha sido ¿cómo se llama? La salud pública en Chile. Y como dicen desde el doctor Cruzcoque, el doctor Allende y otros más, en los años 30, fueron desarrollando programas de salud pública.
Pero la ciencia en Chile todavía está por despegar porque tenemos un grupo muy pequeñito de científicos que al alero de las universidades han ido floreciendo, pero el país no, no se ha dado cuenta de lo importante que es la ciencia para el desarrollo del país, valga la redundancia. Oiga, hola profesor, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿qué tal? Un abrazo súper grande para usted y qué gusto estar conversando. Yo tengo una pregunta más que una reflexión, porque a ¿Ya? mí me ponen de panelista, pero la verdad es que aquí va a ser usted el que nos va a iluminar. Mire, obviamente. Mire, yo tengo la siguiente pregunta. Este país, y nos vamos a poner directamente en materia, este país tomó una decisión en algún momento de la historia. Tomó la decisión que no iba a haber más industrialización, que se iba a reducir el desarrollo, que se iba a reducir la innovación, porque este país decidió que iba a comprar la tecnología, que iba a comprar los estudios y que no se iba a hacer investigación porque todo eso se podía adquirir. Hoy Sí, día, claro. eso significa que no tenemos capacidad para muchas cosas, no tenemos capacidad de resolver problemas, tenemos que nuestra población de científicos es reducida, tenemos que pagar caro, ¿no? Algunos desarrollos, y en Chile la verdad, profe, es que creatividad se le dice a quien trae más rápido lo que se hizo en el extranjero, ¿no? Esa es un poco la creatividad en nuestro país. Entonces, mi pregunta para ustedes, a partir de esta visión paupérrima sobre lo que debería ser la ciencia en Chile, ¿en qué pie estamos y qué necesitamos de cara a la nueva constitución y a esta idea como de que podemos fundar un país nuevo, ¿no? Esta cosa demente en la que nos metimos los chilenos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde partimos? ¿Qué necesitamos? Ponga el acelerador y, y construye un país científico. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo que Chile tiene vocación de país analfabeto. Ah, mira. Los padres de la patria, Ajá. en el siglo XIX, nos mantuvieron analfabetos a casi todo Ya. el mundo. En 1860 hablan de que el analfabetismo en Chile era un 80, un 90%. Por ahí leí una cifra que en 1860 el 2% de los niños iban a la escuela básica, el 2%, y el 0,1% iban a la escuela, a la enseñanza media. Y esas escuelas estaban abiertas porque obviamente los hijitos de su papá los educaban en la casa con institutrices francesas primero o con Claro, institutrices inglesas. exacto. Pero para la plebe teníamos que educar a unos poquitos que supieran leer y escribir, que fungieran los cargos de los ministerios, es decir, un poco la burocracia que se necesitaba para mantener la apariencia de un país. En el sistema judicial los jueces obviamente iban a ser entre la gente como uno, pero los Claro, escribanos y la gente, los que iban a estar escribiendo tonteras, teníamos que enseñarles, pero al resto no. ¿Para qué? claro, ¿Para qué quería saber leer un campesino? ¿Para exacto. qué? Mm, Incluso Andrés Bello dice, a cada cual hay que darle enseñanza lo que necesita para desempeñar su rol en la sociedad. claro. Entonces tuvimos vocación de analfabeto. Mm. Hasta que después de Balmaceda, tú sabes esa historia mejor que yo me he entretenido mucho con los libros tuyos, por aquí todavía tengo algunos a la mano. Eh, el último que todavía lo estoy leyendo, de Buenísimo. Héroes 2. Eh, no, bueno, yo ahí me di cuenta de lo bruto que soy cuando leí la historia tuya de Arturo Fernández Vial. Yo estaba convencido que era un Ah. dirigente deportivo. Bueno, pero eso es lo que nos van enseñando, porque nos enseñan lo que quieren enseñar. Pero Mm, recién Balmaceda trató de impulsar la educación, y ya sabemos cómo terminó,
Y en 1920, después de una transaca y qué sé yo, y para allá, tuvieron como 20 años para estructurar la ley de instrucción primaria obligatoria. Claro. En 1920. Como un detalle, por aquí tengo un libro que estaba leyendo de Caroline Herschel, una astrónoma alemana inglesa, cuyo hermano se la comió en el sentido que la opacó totalmente, que era William Herschel. Pero ella vivía en Alemania, nacieron en ¿cómo se llama? Bueno, en una colonia inglesa que estaba en Alemania. La cosa es que ahí cuentan que en 1717 se pasó en esa parte, en Hannover y en otros estados alemanes, una ley de instrucción primaria obligatoria. 1717. 203 años antes que en Chile. Sí, claro. Es decir, los alemanes, 20 generaciones de alemanes, pasaron por el colegio antes que nosotros empezáramos a ir al colegio. Entonces eso ya empieza a explicar muchas cosas. Y claro, en 1920 la ley era que iba a ser obligatorio 6 años, pero los conservadores decían que eso era una aberración, que la educación era un problema de las familias y que una educación atea y que tuviera la tuición el Estado era un horror. Ellos al final dieron consentimiento por 4 años y no por 6. En una disposición transitoria, los 10 primeros años solo iban a ser exigibles 4 años, para que aprendieran a leer y escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir, y ya te fuiste. Exacto. Y así estuvimos por lo menos hasta los años 50 o 60, cuando Eduardo Frei Frei padre, hace la extensión a 8 años obligatorio. Pero en general, si uno ve el nivel de lectura, el nivel de alfabetización que hay en Chile hoy día es muy precario. Y la ciencia es el producto del estudio, de la investigación, del tratar de hacer un producto que sea realmente de calidad, etcétera, etcétera. Y eso, si no partimos del prekinder, es bien difícil. Uno no puede tener mucho ingenio siendo analfabeto duro. Bueno, hay algunas excepciones que han sido en la historia muy notables, pero en general, si uno educa a la población va a empezar a hacer cosas más sustantivas. Si hacer humitas y empanadas es un arte que ya lo sabemos hacer, pero es muy difícil. No, es que hay que hacer innovación. No sé, hacer humitas, no sé, elípticas, pero hacer una cuestión un poco distinta no es ser innovador. No, claro. Es simplemente ser un buen comerciante. Chile quiere vender y comprar barato y vender caro, vender más caro. Y queremos ser un pueblo fenicio, pero fíjate que los fenicios, tú que sabes de historia, es un pueblo que vivió por ahí, ya nadie se acuerda de ellos. Eran unos picantes que comerciaban mucho, pero ¿qué rastro en la historia dejaron? Los griegos eran harto más penca como comerciantes que los fenicios. Y sin embargo, los griegos nos dieron la mitad de nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario, la vertiente principal es el latín, pero el latín tomó casi todos los conceptos del griego. Los griegos nos inventaron un lenguaje y nos dieron, pero la cantidad enorme de ideas y de proposiciones, tanto en humanidades como en todo, en arte, en ciencia. Pitágoras, bueno, Arquímedes, que es ya de las postrimerías del mundo helenístico. Arquímedes es posiblemente uno de los más grandes sabios de la humanidad. Entonces, la verdad es que Grecia fue un pueblo que se dedicó a pensar. Para mí, por lo menos, ese es el modelo maravilloso. Y es lo que deberíamos inculcarle a Chile. Incluso una cuestión que yo digo, sin ninguna posibilidad, pero si yo tuviera una varita mágica y pudiera establecer acá, en Chile, desde el prekinder, desde el pre-prekinder hasta el cuarto medio, la mejor educación del mundo,
No una más o menos, no una buena. No, la mejor educación del mundo. Chile en 20 años más es un país desarrollado. Sí, así es simple. Así de Eso en simple. cuanto... Cuando todos sepamos pensar, cuando todos razonemos correctamente, cuando todos digamos que 4 más 3 son 7 y 7 por 7 son 49. Eso Cuando en cuanto todos... a lo que Chile debería hacer por la ciencia. Pero al revés, lo que la ciencia puede hacer por Chile. Y esta es una pregunta para que la discutan y para que don José Massa le pueda dar ideas a Jorge Baradí para que las pueda poner en la nueva constitución cuando salga Sí, mira, constituyente, por supuesto. claro, Claro, ¿qué es lo que la ciencia debería poder hacer en el país y cómo se puede plasmar esto en la nueva constitución? ¿Qué es lo que debería decir esa la ciencia? bueno, porque no sé si usted sabe, profesor, pero yo voy de candidato a la convención constituyente. Sí, sí, no, por Yo, supuesto, sí. En eso yo, estamos. yo, Y va por el claro, distrito 10. y por el distrito 10. Y yo quiere que le diga algo, profesor. Usted la vio venir. Yo pensé que esto iba a ser otra cosa y la verdad es que es durísimo. Así que yo creo que ahí atinó muy Yo, bien usted. sí, yo me corrí a tiempo. Sí, no, es que en realidad yo sabía que era muy duro y que había que Uf, hacer cosas que, no sé, claro, uno siempre cuando se mete en algo, uno no puede decir, no, es que yo no estoy dispuesto a esto. Si claro, yo me hubiera metido, hubiera tenido que apechugar hasta el final. claro. Pero no, la verdad es que estoy muy contento haciendo lo que sé hacer. Mm, Entonces, entrar en un campo que no es el mío. No, a mí lo que más me desesperó, yo llevo 50 años haciendo clases. Me mm. encanta, pero me lo Ah, propongo y creo que he tenido éxito en explicar las cuestiones con la máxima simplicidad. exacto, exacto. Porque Ese es el explicar punto. las cuestiones medio oscuras, lo que hacen los médicos, la mayoría de las veces. No, Claro, esto le va a producir una hipoxia y la hipoxia va a derivar en una isquemia, que la isquemia va a derivar en una... Oye, claro. y ya no entendiste nada de lo que te están hablando. Bueno, yo procuro las cosas que sé explicarlas en el lenguaje más llano. Pero en Oiga, política hay que saber hacer todo lo contrario. Mentir ah, sin mover un músculo. Care póker, uf, fundamental. Yo en estos 2 o 3 meses ahora, bueno, en todo el estallido social de ahí para adelante, uno ve políticos con una cara de palo y la cara de palo no es propiedad de un sector y no del otro. Todos. sí, Bueno, esa es es la gracia de que hay condición. independientes ahora, ¿cierto? ¿Ah? Sí, ¿Perdón? Esa es la gracia de que ahora está tomado este proceso por los independientes, así que ojalá que todos votemos por independientes. Absolutamente. Y yo, mira, ayer me hicieron una pregunta muy interesante. ¿Mm? Me dijeron, ¿por qué si el 80% dijo que no queríamos a los políticos, ahora está lleno de candidatos políticos? Y que yo le respondí, mira, los políticos siempre quisieron estar. Nosotros le dijimos que no. Mm. Pero ahora tenemos la herramienta fundamental, la herramienta más Exacto, peligrosa, por un lápiz. supuesto. Y le dije, piensa bien en el distrito que votas, mira quiénes van de candidatos. Y Mm, no vote por un político, porque si tú mm. no querías a los políticos, no vote por un político. Si está en la Exacto, mano, si no hay ningún exacto, problema que ellos sean candidatos, con tal de que nosotros no los elijamos. Ahora, exactamente. no voy a entender, le dije, que nosotros hayamos dicho en un 80% que no queríamos políticos y ahora políticos recauchados de segunda y tercera selección, algunos que ya estaban viviendo en un sarcófago, resucitaron y están en las nóminas. Entonces yo le digo, mira, esta es la herramienta más fundamental. Antes de votar, en la sábana que les va a tocar, hay como 50 o 60 candidatos, anda haciéndole un tic a cada uno de ellos, ve, y si este tipo fue diputado hace 50 años atrás y te decepcionó, ya le ponía una cruz, no voto por él, no voto por él. Hay candidatos que hicieron campaña de que no querían una nueva constitución y ahora quieren Exacto, escribirla. Entonces sería exacto, real, es patético que gente que dijo que no quería una nueva constitución vaya de candidato. Pero exacto. entonces eso, el tener cara de palo, el afeitarse con cemento, es una capacidad que yo no tengo. Y entonces Claro. yo creo, yo siempre le echo la culpa a mi señora, pero es cierto. Si yo hubiera ido a constituyente y me agarro en una reunión con 3 o 4 o 5 de estos caras de palo,
hubiera llegado con taquicardia a la casa, desesperado, y mi señora me hubiera dicho, te dije que no te metieras ahí en esto. Ya, pero no nos Entonces, vayamos la del verdad, tema. Hablemos de le hice ciencia. caso a mi señora. Está complicado. Oiga, No, oiga, hay que profesor. votar por independientes, Sí, hay que votar por independientes que no hayan sido elegidos antes, que sea gente que tengan ideas, que sepan dialogar y que puedan convocar y hacer un esqueleto de una constitución que pueda ser la carta de navegación del país para los exacto, próximos 50 años. exactamente. Así No que es menor, aquí, no es menor. aquí está la clave, El poder. el lápiz, Oiga, el mire, lápiz, profesor, elegir bien a quien uno quiere marcar. yo le tengo una frase muy bonita. Dame un segundito, Cami, pero somos unos señores medio digresivos, ¿eh? Pero yo le tengo una cita muy bonita. Si hay algo, si hay alguien que supo desde siempre que la educación producía libertad, que la educación producía la libertad efectiva de poder elegir, porque podías discriminar, manejar conceptos complejos, eran muchos dirigentes sociales. Francisco Bilbao tenía clarísimo que la educación es lo que podía sacar a las personas para cuestiones al principio bien básicas como entender el contrato, entender de qué se trataba, cuál iba a ser su función, poder hablarle, ¿no? A otros dirigentes sociales ya en el siglo XX buscaban que los trabajadores pudieran hablarle a sus patrones y hacerse entender sobre sus necesidades. El, cuando los socorros mutuos, las mutuales, después los movimientos sociales, incluso los partidos a principios del siglo XX, les sobraba plata, lo primero que hacían era una escuela para adultos, una escuela nocturna, para educar a los trabajadores. Las escuelas de los movimientos anarcosindicalistas, de los movimientos de trabajadores, sindicales, eran muy claros en eso. Y fíjese que yo le voy a regalar una cita de la Asamblea Constituyente que hicieron los trabajadores y los asalariados en 1925 cuando hicieron un ensayo de Asamblea Constituyente, que después Alessandri se la llevó para la casa, hizo una en el Congreso y se fue todo el carajo. Pero mire qué frase más linda y qué claridad tenían los trabajadores de Chile. Dice que la finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre y mujer hoy día para que cada uno sea capaz de bastarse a sí mismo económicamente. Primer punto. Pero, y dar al hombre y la mujer una cultura desinteresada, es decir, fuera de estas cuestiones de orden económico o productivo, sino una cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. Mire qué maravilla, 1925, Wow, trabajadores de Chile wow. entendían que había una forma de sofisticación del alma, ¿no? Uno dice una sociedad con integrantes mejor educados, más cultos, que hablen dos idiomas, que sean capaces de disfrutar una sinfonía, que sean capaces de perforar problemáticas complejas. Es una sociedad que va a ser más dialogante, más creativa, con mayor capacidad de solucionar sus conflictos, una sociedad mejor preparada para su desarrollo, incluso para la convivencia, ¿no? Entonces, yo le quería regalar esa cita No, para que es vea que la deuda es antiquísima, la fantástica, deuda es muy antigua. fantástica. No, Oiga, si eso, ya. claro, y otra cosa para que la Cami no se enoje, ahora estamos en la siguiente, no, si ahora en mi comando, profesor, hay puras mujeres y me mandonean Wow. todo el día, yo no le quiero explicar lo que es esto. Oiga, No, yo los dejo solos acá, van a seguir conversando hasta las 3 de la ¿cuántas horas? mañana. Ya, vamos, Tendré que empezar a poner los puntos sobre las IES, si no, nunca vamos a dejar pasar al siguiente panelista que tenemos aquí. Así que Bueno, ya me cambiaron todas las reglas del juego, así que lo voy a hacer pasar y van a conversar entre los tres y ahí hablan lo que quieran, porque si no, vamos a quedarnos aquí hasta que las guardan. Así voy a que estamos preguntarle al aquí. profesor. Profesor, cuál es en esta idea en la que está el país no sé si de refundarse, no sé si, por lo menos para mí, el país está recuperando un camino histórico que es el de la democratización de nuestra democracia. Para mí esta es una solución de continuidad al largo camino del pueblo de Chile en la búsqueda de su dignidad, ¿no? Y que ha ido avanzando a lo largo del siglo XX
que fue bloqueado en algún momento de manera muy violenta y que hoy día está en la búsqueda de nuevo de ese camino de emancipación, ese camino de dignidad y de igualdad. Entonces, en este momento en que parece que estamos pensando un nuevo Chile, ¿qué le parece a usted o qué cree usted que es lo que le puede regalar el mundo de la ciencia a este nuevo Chile? ¿Y cómo el país debería plantearse para poder recibir o provocar este regalo que la ciencia le puede entregar? Mira, yo creo que si uno tiene que mirar la historia de los países en el siglo XX, incluso uno puede irse hasta el siglo XIX y mirar, no hay ni un país del mundo que nunca haya pasado de ser un país subdesarrollado a un país de más desarrollo, vendiendo minerales, vendiendo fruta y vendiendo vino. No hay ni un ejemplo, ni uno. La revolución industrial, que parte en Inglaterra y que copa toda Europa, es la ciencia aplicada, aplicaciones de la ciencia. Son los científicos ingleses los que empiezan a ver cómo hacemos una máquina de vapor, cómo hacemos esto, se empieza a experimentar con la electricidad. Faraday empieza a hacer experimentitos y de repente se da cuenta que una corriente eléctrica genera un campo magnético, que si uno tiene un campo magnético y que mete una espiral, también genera otro campo magnético que se pueden acoplar y se inventa un motor eléctrico. En Inglaterra, Maxwell escribe las ecuaciones del electromagnetismo y se ve que pueden haber ondas electromagnéticas y que si yo tengo aquí una espira y yo hago una interrupción, genero una onda que la puedo detectar por allá y se genera la radio, después la televisión, etcétera, etcétera. Es decir, toda la tecnología del siglo XX está basada en ciencia del siglo XIX y en ciencia que se va construyendo unos pocos años antes y después viene la aplicación tecnológica. Y así. Entonces, todos los países que se están desarrollando hoy día invierten alrededor del 4% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Israel invierte un 4,2%, Finlandia invierte un 4%, Corea del Sur invierte un 4%, nosotros invertimos el 0,34%. Es decir, invertimos 11, casi 12 veces menos que Israel. Entonces, una vez un israelita que estaba acá en Cerro Calán conmigo, yo le dije, oye, estuve en España y había naranjas de Israel, ustedes están vendiendo fruta y esto, qué bien, que están... Me quedó mirando como quien mira un insecto, me dijo, pero nosotros nunca vamos a ser un país desarrollado vendiendo naranjas. Claro. Me quedé así achatado. Y bueno, y ahora uno ve, tienen las vacunas, tienen adelantos médicos, lanzaron un satélite a la Luna, tuvieron un desastre porque no funcionó bien. Pero Israel es una potencia tecnológica y hacen aviones. Chile le va a comprar por $100 millones un satélite a Israel. Israel es un país que es como 3 veces más chico que Chile y que es bastante más joven que Chile. Israel es del año 49, bueno. Pero ellos saben para dónde va la micro y están poniendo el 4% del Producto Interno a ciencia, tecnología e industrialización. Entonces, esa es la única varita mágica, la varita mágica para un país, para que el país progrese, no para que ganen plata algunos, sino para que el país progrese. Es educación, desde la educación preescolar. Un niño de 3, 4, 5 años puede aprender miles de cosas. Podemos conectarle las neuronas y tener... Y lo otro que Chile nunca, aparte de tener vocación de analfabeto, que nos los han impuesto, no tenemos una mínima seguridad en nosotros mismos. Bueno, yo tengo un caso de un colega de la universidad, que no es el que vamos a tener en unos minutos más, que inventaron una cuestión después de este evento terrible en Antuco, que quedaron tapados por la nieve un montón con cripto. Estos desarrollaron una pistola que, bueno, es un receptor que puede detectar bajo 1 metro, 2 metros de nieve las señales de los celulares. Y entonces podría haber ido con eso
y si todos los cabros tenían un celular, ¿ven? Y aquí hay uno, excava y hubieran sacado, claro, los celulares se le hubiera acabado la cosa a los 2 o 3 días, pero bueno, cuando fue a tratar de patentarla acá, aquí en la oficina de patentes le dijeron, bueno, ¿y usted a qué viene? Bueno, a patentar esto. Bueno, pero ¿para qué? Es decir, ¿qué va a hacer usted si eso ya en Alemania, en Estados Unidos, es pan de todos los días? Y que no tiene mucho sentido del humor, es un hombre muy serio, le dijo, bueno, ¿sabe qué más? Esto no existe en Alemania, no existe en Estados Unidos. Y nosotros acá lo hicimos y lo queremos patentar. Ah, pero ¿y usted cree que no existe? No, si eso ya está inventado. Entonces, en la oficina de patentes, tú llegas con una cuestión y no te creen de que tú tengas una cosa que valga la pena patentar. Entonces, creemos que somos, dicho en castellano medio vulgar, que somos más pencas que los otros. Entonces, la gente no se cree que puede hacer algo, que puede realmente tener un... No, Chile es un buen país para venir a invertir. Eso lo vengo escuchando yo. Y para eso tenemos un país, para que vengan a invertir. Claro. No sé, es como que yo dijera aquí en mi casa, ya vengan a invertir aquí en mi casa. Yo no hago nada. La casa de uno es algo más personal que un lugar para que los otros vengan a invertir y que ellos pongan las normas. Y la Estamos hablando del desarrollo de la ciencia y cómo aportar para la nueva constitución, ya que se les pega la carreta a ustedes dos, voy a hacer pasar a nuestro próximo panelista para que converse también con ustedes y debatamos ahora sí de los desafíos para la nueva constitución. Así que, oye, mira, una cosa, antes de que entre Diego, yo quiero hacer un, yo soy aficionado en realidad a la historia de la astronomía y la historia un poquitito de la astronomía y de ciencia en Chile. Uno de los próceres de la ciencia en Chile, que lo mencioné a la rápida, es el doctor Jorge Mardones Restat. Y bueno, ya murió este caballero, pero es un tipo que hizo grandes aportes. Y afortunadamente no tenemos que clonarlo, porque aquí tenemos un clon que es un nieto de él, que se llama Diego Mardones. Así que tiene ya más o menos por el ADN, aquí está Diego, tienen en el ADN algo del inicio de la ciencia en Chile. Así que yo creo que mira, la vertiente humanista, histórica, que yo me entretengo mucho con los libros de Jorge, y con el aporte que puede hacer la mentalidad científica de Diego, yo creo que podríamos escribir una gran constitución. Así yo no puedo votar por los dos, yo voto aquí en Las Condes, yo voto por Diego, pero estaré feliz si salen los dos electos. Voy a estar pendiente esa noche de ver los dos distritos. Hola, Diego, ¿cómo estáis? Hola, y muchas gracias, José. Candidato a constituyente por el distrito 11. Así que vamos a estar conversando acerca de cuáles pueden ser los aportes de la ciencia para el desarrollo, para la redacción de esta nueva constitución. Diego, te doy la palabra para que encaucemos esta conversación en la constitución. Antes de eso, Diego, déjame decir algo. Oiga, profesor, ¿se da cuenta que nos dijo que se nos pegaba la carreta? ¿Qué falta de respeto? Sí, en realidad me voy a poner un reclamo cuando... Ya, dale, Diego, disculpa. No, Diego viene la tecnología parece que corta estas cosas a la hora, es una cosa así bien sagrada, y los computadores saben contar los minutos, así que se necesita, parece que a la Camila, pero yo pensaba que me iban a dejar esperando como hasta 2 minutos para 10, así que bueno, aquí estoy un poquito antes. Camila fue la que te hizo entrar. Sí. Oye, yo había visto también una consulta de si es que cuánto tenía que decir la Constitución y cuánto dice, no sé, la Constitución actual, que no sé de cuándo es, del 80 al 2005, al 2015. Yo encuentro que da lo mismo, pero la Constitución actual dice algunas cosas bonitas del estilo: el Estado tiene que velar por la educación, la ciencia y tecnología. Está perfecto. Entonces, quizá no necesitamos nada más, salvo que esta Constitución comenzó hace 40 años y sabemos que no funciona. Exacto. Sabemos, no funcionó. No es que no queramos, que no crea, o que a lo mejor, no sé, Aristóteles dijo que sí o que no, no me importa. Llevamos 40 años y no ha sido suficiente. Entonces, claramente necesitamos algo más. Lo mismo con la educación. José ya mencionó ahí los numeritos de, no sé, inversión en ciencia 0,3, 0,4, 0,35.
inventan el número que sea, pero yo llego escuchando desde los años 90 que tenemos que llegar al 1%, al 1, no al 4, al 2, al 1, al 1. Sería genial, si estamos en 0,35 y llegar al 1 estaríamos todos felices. Y no lo hemos hecho. Entonces, mira, no me cabe duda de que necesitamos poner algo más. No basta eso. Hay un primer capítulo, no sé, dogmático, en que dice todos los seres humanos nacemos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y uno ilustra una cantidad de cosas, la vamos a hacer mejor que la del 80, porque la del 80 tenía algunos prejuicios un poquito marcados, que ya como que para el siglo XXI quedan mal, y en el catálogo de qué es lo que queremos que el Estado garantice o asegure, lo deja también como un poquito medio chico, pero ¿saben qué? Estamos obligados a poner a hacerle caso a los tratados internacionales, así que yo parto ching el año 48 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vamos a llegar súper lejos claro. con eso. Mira, no es un tratado internacional de los que les gustan a los políticos, ¿eh? pero no importa, hay pedacitos de eso que fueron implementados en los tratados de los años 60, de los 80, los 90, y que fueron ratificados por el Congreso de Chile en los 70, o en los 90, o en los 2000, o qué sé yo cuándo, pero entonces tenemos harto de eso que ya está en los tratados internacionales y ahora tenemos que ponerlo firme desde el comienzo. Ahora, habiendo dicho todo eso, yo creo que el hueso y lo duro y la carne de la Constitución va a estar en el capítulo 2, 3, 4, cuando digamos cómo funciona el gobierno, cómo hacemos que esto funcione, y ahí vamos a tener que decirle al gobierno de turno qué hacer. O sea, tenemos un gobierno de turno en este minuto que no sabe qué hacer. Y supongamos que se leyó la Constitución, igual no sabe qué hacer. Entonces, si es que este gobierno volviera a estar en 5 años más, que esperemos que no sea el caso, escribamos una Constitución que le diga qué hacer. Entonces, con el personaje que se nos ocurra tener en la moneda, que no importe, y que la educación y la ciencia y tecnología sean clave. Y a ver, aquí tenemos un tema fuerte en este país, de falta de, no sé, desarrollo social, de equidad. Esos son los temas fuertes, ese es el gordo. Y esos temas no se resuelven sin educación, sin desarrollo científico. La ciencia nos protege a las futuras generaciones de vulnerabilidades de hoy. ¿Ok? Y como la Constitución queremos que dure, yo digo aquí, yo soy astrónomo, así que yo quiero una Constitución que dure 4.000 millones de años. O sea, mientras el sol brille, yo quiero una Constitución que funcione. Por supuesto que la van a cambiar todas las veces que quieran, pero por lo menos partamos soñando así, pum, no en mi hijo y nieto. Yo quiero, mientras el sol brille y no nos trague, que la Constitución funcione. Entonces necesitamos desarrollo científico y tecnológico. Así que tiene que estar palabritas de educación y de ciencia que le digan al gobierno cómo invertir, cómo juzgar, cómo evaluar si algo está funcionando o no, en el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, en todos los que sigan. Yo les voy a preguntar algo, disculpa Cami, y a lo mejor los meto en problema, porque aquí la cosa se puede volver un poquito ideológica. El profe Massa dijo que nadie desarrolla un país cortando naranjas, ¿no? Vendiendo naranjas. Acá en Chile hay una élite muy mercantil, una élite históricamente mercantil. Yo cuando les hablo a los cabros en las escuelas o en las universidades, yo les digo, oye, ustedes no saben cómo era el país Chile en la colonia. Y les digo primero, la colonia es ese agujero que hay entre el descubrimiento de América y el abrazo de Maipú, que son 300 y tantos años en Chile y nadie, aparte de la Quitrala, tiene idea de lo que pasó ahí. Entonces, yo les explico que durante la colonia, Chile era más o menos así, eran unas 10 familias más o menos, que se casaban entre ellos, que eran todos católicos, que eran dueños de los terrenos, eran dueños de los emprendimientos agrícolas, que producían los abogados, los gobernadores, los generales, los obispos, que se relacionaban en un terreno común y además los generales tenían a su cargo un ejército que en Chile siempre ha sido el freno de mano de esa oligarquía, ¿no? El momento cuando hay dificultades, este ejército que desde la colonia, desde la conquista, se entiende a sí mismo como un ejército de ocupación.
¿no? De ocupación del territorio. No es solamente lo que dicen algunos, que este espíritu del ejército chileno partió después de la Escuela de las Américas, después de la Guerra Fría. No, 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 no. Siempre ha sido así. Siempre ha sido el protector de esta élite que se considera, pensemos que el descubrimiento de América fue ayer en términos históricos, se considera una élite en una empalizada, el oasis que mencionó Piñera, ¿no? Y atacada por las hordas, atacada por los indios, por los mestizos. Ellos son Chile, ¿no? Y están protegidos. Y esa élite, yo les decía, en la colonia, cortaba palos, picaba piedra y recogía fruta, ¿no? Y le decía que después con Diego Portales, picaban palos, cortaban fruta y picaban piedra. Y hoy día hacen exactamente lo mismo, venden madera, venden fruta y venden minerales. Y entonces no es un mundo privado, por decirlo de alguna manera, que haya sido proclive a la industrialización y al desarrollo. Este no es un país donde el mundo privado es proclive a la investigación y el desarrollo, que ha sido históricamente motor de la tecnología, ¿no? Y detrásito de eso, por supuesto, la ciencia. El único momento donde Chile se industrializó y el país armó autos, hizo radio, se metió en el mundo de la investigación, hizo laboratorios farmacológicos, es cuando el Estado tomó ese rol, ¿no? Entonces, frente a eso, la pregunta es súper clara. El rol del Estado, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Debería volver a ser el de promotor, el de impulsor, o debería promover solamente y que la industria privada o traer extranjeros, capitales extranjeros, como se reía el profe Massa? ¿Cuál es el rol del Estado en Chile para el desarrollo de la ciencia y después de eso la tecnología? Ya, Diego, tú eres... Voy yo. Dale. Ya, mira, hay dos cosas. Rol de desarrollo de la ciencia y desarrollo de tecnología son cosas que van de la mano, pero son como que las dos manos, una por acá, otra por acá, y se juntan y se dan la mano de repente felices, pero también van por carriles separados. Entonces, para el desarrollo de la tecnología y de la industrialización, hay organismos del Estado estilo Corfo que han operado o históricamente digo yo, hace 50 años, o quizá 80, pero digamos, segunda mitad, no sé, siglo XX. Segunda mitad del siglo XX. Es súper complicado el siglo XX, pasaron muchas cosas. ¿Cuándo empieza? ¿Dónde termina? No Nadie se puede sabe. colocar así como un solo bloque, pero bueno, por ahí, después de la Segunda Guerra. Hizo grandes cosas, ¿ya? Pero el tema fuerte para mí de hoy, si uno quiere desarrollarse en esto, es que la ciencia no sabemos desarrollarla en 2 días. Si tú quieres algo para el año siguiente, no sabemos hacerlo. Sabemos más o menos lo que queremos hacer. Nosotros pensamos en décadas, o pensamos, bueno, obviamente lo hacemos año a año, pero vamos como que descubriendo qué podemos descubrir cada año. Y el país nos pide saber qué vamos a descubrir el próximo año. Este año yo tengo que saber qué voy a descubrir el próximo. Es una cuestión absurda. Entonces, ¿qué hacen los científicos? No me borren esto después porque es un secreto. ¿Qué hace uno? Uno lo que descubrió este año le dice al gobierno que lo va a descubrir el próximo y así vamos pataleando, ¿no? Y de esa manera como que más o menos nos entendemos, porque de otra manera no hay cómo cumplir. Y yo no puedo publicar, mira, tuve la idea número 1 genial y no funcionó. Esta otra dos puede y tampoco funcionó. Y después hice esta otra y tampoco. No. Entonces tenemos un sistema de financiamiento trucho que nos exige cosas que son buenas y válidas y necesarias y esenciales, pero no es lo único. No podemos depender solo de ese producto. Entonces, mira, en resumen, lo veo, lo más esencial es que si el gobierno, el Estado chileno no piensa a un plazo más largo, no nos podemos desarrollar. La industria, no sé si industria es la palabra, la empresa, no sé, el banquero, alguien que tenga plata, quiere al año siguiente tener más plata. Exacto. Y está bien, está bien. A veces invierten a largo plazo cuando no sé, pues grande, una autopista, una mina, y si no, están pensando igual al año siguiente. Entonces la empresa en Chile no piensa a largo plazo.
Y la gran tragedia que tenemos en ciencia en Chile hoy es que el gobierno tampoco. El Estado nos obliga a hacer todo en plazos de 1 a 3 años, así como que medio renovable, pero tienes que pensar como una idea distinta a los 3 años y empezar de nuevo. Y es un juego malo. Claro, fíjate que tiene una similitud con el mundo, aunque parezca delirante, pero tiene una gran similitud con el mundo del arte. ¿En qué sentido? Este es un modelo, el modelo neoliberal, que aplanó los criterios. La sociedad y los oficios y los gremios tenían múltiples valores y criterios para evaluar el éxito, ¿no? Qué significaba tener éxito en el mundo de la medicina, es distinto a lo que significaba tener éxito en el mundo de la arquitectura, etc. Ahora se igualó, el modelo neoliberal lo iguala y el único criterio es la rentabilidad, si algo da plata o no. Si no da plata, no sirve. Si algo da plata, sí. Y ojalá luego. Entonces, muchas veces las personas, y aquí por supuesto ustedes saben mucho más que yo, no saben que la investigación científica no necesariamente tiene un objetivo, no necesariamente sabe para dónde va, no necesariamente tiene resultados inmediatos. Y alguna vez me tocó hablar con un amigo biólogo y entre broma y broma me dijo, yo le pregunté qué estaba haciendo y el tipo me dijo, estoy en esto hace 2 años. Y yo le dije, ya, pero ¿qué? Él trabaja en Alemania. Y yo le dije, ya, pero ¿qué estáis haciendo? Y me dijo, no tengo idea. Y fue maravilloso. Lo mismo pasa en el arte, ¿no? El arte es la experimentación, la búsqueda. No necesariamente uno sabe en qué dirección va, pero eso es imprescindible para ir sacando estos tesoros de esos espacios oscuros donde uno no sabe por dónde va caminando, ¿no? Y acá... No se puede ser creativo por decreto. No, ni a 6 meses plazo. O sea, ¿no? Oye, una cosa que para meter un poco la cuchara, que la ciencia, hasta la ciencia, la dictadura de Pinochet la metió en un carril en que nos dijo, compite, 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 compite. Entonces yo con Diego, hace 22, 23 años somos colegas, pero estamos compitiendo. Porque cuando él pide plata y yo pido plata, en una de estas, uno de los dos no nos dan plata. Y yo he trabajado mucho con María Teresa Ruiz, he trabajado con otra gente, pero que en el sistema en que no, pues, bueno, a ver, vamos a darle plata al que lo haga mejor. Pues. Entonces, ¿cómo te seleccionan? Entonces resulta que la ciencia en general, en el mundo, y por la estructura de lo que uno está haciendo, tiene que ver mucho más con colaboración que con competencia. Y sin embargo, aquí es competir y competir y competir. Claro. Entonces, si yo tengo plata, me compro un computador. Pero a mí no me conviene prestárselo al Diego, porque si el Diego le saca mejor partido que yo al computador, me quedo sin plata. A él le van a dar plata y se va a comprar uno más grande a la próxima y yo me voy a quedar chupando el dedo. Entonces, esta competencia con el prójimo, bueno, esta misma pandemia, si son tan choros para competir, ¿por qué no andan en la calle por ahí sueltos? Ahora estamos descubriendo que somos un grupo y somos una sociedad, ahora hablan del rebaño, pero que la gran mayoría nunca se ha considerado ser de ningún rebaño. Oiga, ideologizaron hasta incluso la ciencia, y la ciencia se basa con Fondesit en competir y no en colaborar. Y al final nos hacen correr como ratones en una rueda. ¿Quién publica más? Porque si Diego tiene 5 publicaciones, yo tengo 2, ya sé que estoy frito. Entonces yo tengo que tratar de tener por lo menos 5 o 6 para tener más que él. Pero ya no tiene que ver con resultados, sino simplemente con sobrevivencia. Exacto. Una pregunta para Diego y para Jorge. ¿Cómo podríamos hacer para que esto que dice el profesor José Massa, que esta constitución pueda darle un ímpetu de colaboración más que de competencia al desarrollo de la ciencia? ¿Cómo podríamos llegar a eso con la redacción de la nueva constitución? Primero Diego, por favor, y después Jorge. Es re difícil, porque todas las cosas obvias que me imagino son cosas que se podrían implementar ahora. En el fondo, es cosa de cambiar algunas de los criterios y las métricas. Yo cuando veo una página web donde tengo que postular algo me da terror, porque miro la página
y veo 150 cajitas, y que tengo que poner algo en la caja 1, la caja 2, la caja 3. ¿Qué número hay aquí? Oye, es una pesadilla. Y lo que uno quisiera son cajas más macro, son lineamientos, y por supuesto tienen que ser asignados los fondos, otras cosas con responsabilidad, y tiene que haber alguna forma de alguien que vele de que yo no soy un idiota o de que no me voy a ir con la plata, no sé, por el Caribe. Te fijas, hay cosas como esas que el gobierno da la impresión de que pensara de que todos los científicos somos los ladrones, de que todos los artistas son ladrones, de que todo, te fijas, todos los fondos de no sé qué tienen como 150.000 reglas que están orientadas a que la persona que sí era fresca, una de 10.000 o de 100.000 en Chile, es la que nos caga a todos, digamos, y nos hace un sistema en el cual yo tengo que gastar 10, 20% de mi tiempo haciendo puras burradas. Entonces, mira, la Constitución si diga, oiga, lineamientos generales, grupos, equipos, esto se valora. Largo plazo, busquemos cosas a 5 años, busquemos cosas a 10 años, busquemos cosas, por ejemplo, a ver, en Chile hoy todo el financiamiento está concentrado en personas, individuos, ¿ya? Podemos estar en distintas universidades, pero son individuos. Quizás deberíamos crear una especie de institutos, que es fácil, porque a CONICYT, bueno, al ministerio ahora le gusta. Creemos institutos que perduren y donde quizás la gente como que entre y salga. Hoy en día estamos los de Talca, mañana entran los de Temuco, pasado mañana seguimos con Valdivia, Santiago, ¿te fijas? Que haya alguna institucionalidad, un paraguas que acoja investigación diversa y no que sea todo directo al bolsillo de la persona en la cuenta corriente número 7100. Eso es fatal. Entonces yo diría, la Constitución tiene que incentivar los paraguas en el sentido que acabo de decir. Sí. Jorge Baradit, ¿cómo puede la nueva Constitución contribuir al desarrollo de la ciencia? Yo creo que lo primero, y para particular un poco todo lo que yo había estado planteando, lo primero que tiene que desaparecer es el principio de subsidiariedad del Estado. ¿Y para dónde voy? ¿No? Que subsidiariedad, en pocas palabras, es que el Estado no se puede meter a competir con los privados. Si los privados quieren tener una industria, bueno, el Estado no se puede meter ahí. Sabemos que al privado no le interesa el desarrollo, porque puede comprar barato el chino en cualquier lugar, así que el desarrollo de innovación no le interesa. ¿Quién puede entonces ser factor de desarrollo o factor? Es el Estado. Yo creo que históricamente en este país ha sido el fisco el que ha desarrollado empresas, el que ha desarrollado industria, la gran industria chilena. O sea, cuando pensamos, ¿quiénes hicieron las hidroeléctricas? ¿Quiénes tendieron los cables eléctricos a lo largo de todo Chile? ¿Quiénes hicieron las primeras redes de telecomunicaciones? ¿Quiénes hicieron el primer laboratorio farmacológico, la primera línea aérea? ¿Quiénes tendieron las líneas férreas, las carreteras, los túneles, los puertos? El fisco. Cuando dicen, no, el fisco es un mal empresario, compadre, siempre terminamos hablando de la corrupción. Hiperfiscalicemos, hipercontraloricemos, pero históricamente ha sido el Estado de Chile el que ha hecho gran empresa. Cuando a la empresa privada Pinochet le regaló las empresas del Estado, no pudieron hacerse cargo y terminaron vendiéndosela a los franceses, a los españoles, y hoy día no tenemos, los dueños son internacionales, los chilenos no somos dueños de la producción. La minería tampoco, ¿no? Barrick Gold, Antofagasta Minerals, que con gente extranjera funciona, pero no el país. Para mí, el gran motorcito de la ciencia y la tecnología es la industria. Y Chile, la empresa privada, no es industrial. Entonces, ¿quién ha sido industrial? El Estado, porque ha sido la empresa privada lo que hace es comprar fuera. Para mí, esto requiere un Estado robusto que sea capaz de explotar y administrar nuestros recursos naturales, administrar y explotar empresas fiscales que entren en las áreas que no son estratégicas para los privados, y que ese Estado con criterio político, porque la empresa privada solo ve el criterio de rentabilidad, con criterio político diseñe una estrategia a 10, 15 años
con el objetivo político, social, de convertir este país en un foco de algo, no tengo idea, foco de, qué sé yo, solar, foco de materias primas o de energías limpias, de investigación en no sé qué área, en investigación oceánica, pero darle un sentido al Estado de Chile con un criterio político de largo alcance, a través de una decisión, ¿no? De una decisión, así como Pedro Aguirre Cerda dijo, yo quiero un país industrial. Él lo dijo. Y él fue capaz de levantar un arco que se fue desinflando por otras razones, pero hubo una voluntad política de hacerlo. Eso tiene que nacer primero en nuestro país de la liberación del Estado de las amarras que tiene hoy día. Hoy día no puede hacer nada, no puede hacer ninguna cuestión. En Chile es el Estado el que genera esos grandes arcos estratégicos porque es el único que puede poner en un mismo carril política con industria, tecnología, ciencia, ¿no? Y juntarlo para hacer un relato nacional, ¿no? Para construir un relato nacional. La empresa privada va a picar en un lugar si es rentable y al año siguiente se van a cambiar. ¿Sí? O sea, un año fueron los kiwis, al año siguiente van a ser las frutillas y después va a ser los calzones, ¿cachai? Y después los chanchos. A ellos les da lo mismo, no hay planes a largo plazo. Solamente se puede hacer con una voluntad política, con un concepto de largo alcance, y eso solamente lo puede hacer un Estado robusto, ¿no? Acá en Chile por lo menos. A mí eso es la primera destrabazón. Y la empresa tampoco le importa dejar la escoba en una zona de sacrificio, así que eso también es un tema. No, pues no le importa. La zona de sacrificio no les importa. No les importa porque el único criterio, te repito, es rentabilidad. Si un Estado fuerte es el que puede decir, no me importa si eso es rentable, pero genera un problema social, así que no lo vamos a hacer. O también es un Estado el que puede decir, un Estado fuerte el que puede decir, eso no es inmediatamente rentable, pero políticamente, socialmente es importante y en 5 años más nos va a dar resultados. Ese es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma de una sociedad con una constitución centrada en el mercantilismo, en el comprar y vender, donde no producimos nada, recibimos de allá y vendemos para allá, a un país industrial, un país o un país con un sentido, con un relato tecnológico, un relato de sociedad que vaya para algún lado, que vaya para algún lado, si hoy día somos almaceneros, ¿cachai? Estamos eso también. Sobre desarrollo de la ciencia y los desafíos para esta nueva constitución. Hablamos sobre acabar con la subsidiariedad, industrializar. Quiero preguntarle al profesor José Massa si está de acuerdo con las propuestas que ha dado Diego Mardones y Jorge Baradit, pero cortito. Sí, ya me tienen susto. No, sí, me parece absolutamente correcto. Hay que incluir rentabilidad social, porque si con un negocio de palta vamos a comernos todo el agua de una zona, van a ganar los inversores, pero no las comunidades alrededor de los paltos. Y sin embargo hubiera otra cuestión en que van a fabricar, no sé, teléfonos celulares, pero no va a ser tan rentable. Yo apuesto por hacer teléfonos celulares, porque lo que va a aprender la gente, lo que se le van a conectar las neuronas haciendo teléfonos celulares, es mucho más que sacando paltas del suelo. Entonces la rentabilidad social es fundamental tenerla en cuenta. Estamos tratando de desarrollar una sociedad. No estamos, y la empresa privada es muy eficiente y tiene un objetivo: ganar plata, ganar plata, ganar plata. Así que estoy totalmente de acuerdo. Ya, yo voy a votar por los dos, pero me han en dos lados. Bueno, quiero agradecer al profesor José Massa por su participación, a Diego Mardones, candidato constituyente por el Distrito 11, y a Jorge Baradit, candidato constituyente por el Distrito 10. También agradecer a todos los que se conectaron a través de Facebook Live, a través de Twitter. Y aprovecho de adelantarles el próximo conversatorio que vamos a tener también acerca de Constitución, Paridad y Género con Fanny Poyarolo la próxima semana, para que el sábado 6 de marzo, para que y se conecten. Así que quiero dar las para cierre a Jorge Baradit para que pueda despedirse. No, es súper simple esto. Yo estoy muy alegre.
estoy muy alegre, estoy muy contento porque pude conversar con el profe José Massa, a quien admiro. ¿Y sabe qué, profe? Es raro, pero Gracias. uno le tiene cariño a algunas personas sin haberlos visto nunca. Y yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, además. Así que estoy muy contento Gracias. y de verdad un abrazo muy cariñoso para usted. Y también conocer a Diego y ofrecerle, si Diego, si necesitáis cualquier cosa, cualquier ayuda que tú, no porque yo tenga mucho más, sino que cualquier cosa, juntos seguramente vamos a hacer más. Vamos ahí, sí. Juntos son más. Juntos podemos. Sí. Somos más, Bueno, siempre, siempre. chao muchachos. Gracias. Chao Camila. A Muchas pesar de que nos gracias. tratasten mal, Perdón, pero ahora sí ya Vamos a reclamar. estás viendo cómo me pilla el reloj, que fue justo a las 10, ¿viste? Nos pasamos 2 minutos. Así que, Dos Ya. minutos. Un abrazo. muchísimas gracias, Ya. profesor. Abrazo. Muchísimas gracias. Chao, chao. chao. Gracias. ¿Cómo salgo de aquí hoy?